Cristo te adoramos. Cristo mi Señor. Vamos a adorarle, digámosle, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús, esta mañana, esta tarde. Cristo te adora, nuestras almas te adoran, Señor. Cristo te adora, te exaltamos, oh Dios de los cielos. Recibe gloria, recibe honra, Señor. Cristo mi Señor. Ore conmigo, hermanos, dígale: Padre nuestro que estás en el cielo, delante de tu presencia, Señor, venimos a vertir nuestro corazón para pedirte, oh Dios, humildemente, que tu presencia esté con nosotros y que nunca nos abandone. Que tu consuelo esté con todas las personas, Señor, en el mundo que están sufriendo, Señor Jesús. Que esté con todos los menesterosos y necesitados, Señor. Que esté con los gobernantes de las naciones, Señor. En el nombre de Jesús nos entregamos en tus manos y entregamos esta adoración a ti, Señor. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, tú eres el Maestro. En tus manos nos encomendamos para que todo, Señor, ocurra en el marco y en la voluntad de tu Espíritu Santo. Instrúyenos en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria al Señor, Dios les bendiga. Gracias, hermano Henry. Tremendo guerrero aquí a la par de su arma, que es el instrumento, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a su estudio bíblico el día miércoles a las 7:30. Bienvenidos. Vamos a tratar de aprender un poquito acerca de la palabra del Señor. Amén. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Bien, muy bien. Acuérdense que estamos estudiando el libro de los Hechos. Nosotros hicimos el miércoles pasado la introducción al libro de los Hechos, la primera parte. Hoy vamos a la segunda parte y vamos a entrar en la introducción misma del libro, en el capítulo 1. Así es de que abramos otra vez nuestras Biblias en la lectura de Hechos capítulo 1 y versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Es la misma lectura del principio porque este es el cierre de la primera intervención. Recuerde, las recomendaciones de la ciudad siguen siendo las mismas. Estamos en una situación bastante peligrosa. Si tiene que usar mascarilla, úsela por favor. No lo van a dejar entrar. Te dejaron afuera, hermano. No lo van a dejar. Ayer también vimos muchos casos. Si no lleva mascarilla, no va a entrar. Así que maneje su mascarilla. A cualquier establecimiento que vaya, guarde la distancia, 6 pies entre persona y persona, por lo más que pueda, y minimice todas las salidas a menos que sea necesario ir para la tienda, ir para la calle, ir para hacer todo. Permanezca en casa, disfrute su hogar, disfrute sus hijos, disfrute lo que tiene en casa. A los niños se les ha comprado un montón de juegos. Hoy es cuando, destrúyalos todos. Hoy tienen juguetes, hoy destruyan todos los juguetes, porque antes tenía el problema, no quiero ir a la escuela porque quiero jugar. Pues ahora juega porque no va a la escuela. Así es, destrúyalo todo. Muy bien. Rogámosle al Señor por aquellas personas que están sufriendo la pérdida del ser querido, por aquellas personas que están sufriendo una enfermedad. Esta enfermedad está cerrando el cerco, es bien peligroso. Así es de que pidámosle a Dios que nos mantenga sanos, que nos mantenga hacia adelante y que sobre todas las cosas se haga la bendita voluntad de Dios Todopoderoso. Amén. Muy bien. Bienvenidos entonces, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Ponámonos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó el 4 que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nos fuimos hasta el 5, bendito sea tu palabra, Señor, te damos gracias por ella. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Muy bien, acuérdese en un pequeño recordatorio, lo que estuvimos estudiando la vez pasada. Era precisamente acerca del autor, que el autor era Lucas. Estuvimos diciendo en qué año, en el año, las 3 versiones, y nos quedamos con la versión del año 62, más o menos. Incluso, he seguido leyendo, algunos están diciendo año 63. La cosa es que se están poniendo más o menos entre el año 60 y la versión del año 60 y el año 80. ¿Verdad? Y estuvimos viendo del propósito, estuvimos hablando del conflicto mismo de la iglesia, que hoy lo vamos a tocar un poquito más a fondo. Entonces, esa fue la primera parte, ¿verdad? Estuvimos hablando también, como a grosso modo, se habla de muchos personajes. Se habla de Pablo, fíjense, hasta allá por el capítulo 14 se habla mucho de Pedro, y del 14 en adelante se empieza a hablar de Pablo. Así es de que es interesante, y de muchos otros personajes bíblicos. El libro de los Hechos, hermanos, en el libro de los Hechos se mencionan aproximadamente unos 32 países más o menos, entre los países antiguos y que aún en la actualidad siguen estando ahí. Se mencionan aproximadamente 9 islas del mar Mediterráneo y unas
No 25 nombres de personajes. Unos son 25, se menciona más, ¿verdad? Pero salen a la luz como 25 nombres de personas. Y se menciona también a mucha gente importantes en el ámbito social, en el ámbito religioso, en el ámbito político de aquella época. No tenemos que olvidar que en esta época se aborrecía y se perseguía a los cristianos de una manera terrible. Pablo estaba saliendo a su conversión, precisamente apenas había pasado la conversión de Pablo. Entonces, reciente estaba la persecución, y él no era el único que perseguía a los cristianos. Y pareciera que Lucas en su narrativa, es muy benevolente con los magistrados romanos para con los judíos. Al que le estaba escribiendo, al Teófilo al que le está escribiendo este tratado, no es judío, ¿verdad? Entonces, él estaba haciendo un tratado como gentil, estaba haciendo un tratado, un libro para los gentiles, de tal manera que pareciera que le minimizaba, le bajaba un poquito a las rayitas de lo mal que se portaba el Estado con la religión y con el cristianismo. Y parecía que lo mostraba un poco benevolente. No molesta tanto este enfoque, lo vamos a ir viendo, no molesta tanto este enfoque, porque la narrativa de todas maneras es vívida y no deja lugar a dudas de la realidad que estaban viviendo, ¿verdad? Bien, aquí empieza algo interesante. Le voy a pedir a Yocho que me lance el primer slide del mapa romano. Aquí hay algo interesante que vamos a empezar a viendo. Mire, todo tiene lugar dentro del Imperio Romano. Ahí lo está viendo usted. Todo eso que ve usted, me voy a pasar para acá. Todo eso que ve usted, sombreado aquí. Eso es lo que comprendía el Imperio Romano de ese entonces. ¿Se está dando cuenta? Todo esto que aconteció está sucediendo en el Imperio Romano. Eso comprende, fíjese bien ahí, mire bien el mapa. Comprende el Asia Menor, comprende la Europa Occidental y Oriental. Usted lo ve ahí, lo sombreado, recorre el mapa. Comprende el Medio Oriente. Esto es importante. Mire, en el Medio Oriente ahí encontramos lo que sería hoy Siria, o a Siria, Israel, a Jordania, a Irak. Lo está abarcando ahí en esa área del Medio Oriente. También, mire, más abajo comprende el norte de África, la frontera con el desierto del Sahara, de ese que estamos recibiendo ahora el polvo, y está rodeado. Mire cómo el Imperio Romano rodea al mar Mediterráneo. Esto le dio lugar a que el mar Mediterráneo fuera llamado el lago romano. ¿Cuántos vieron la película Los 300? Ahí se menciona el lago romano. ¿Y cuál era el lago romano? Era el mar Mediterráneo. Y yo me acordé, por ahí en una de las escenas se menciona el bendito lago romano. ¿Cuál es el lago romano? Se le llamaba así al mar Mediterráneo porque todo el Imperio Romano estaba alrededor del mar Mediterráneo. Ya se dio cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando usted ve esas películas de Roma y todo esto, va a estar sucediendo en zonas portuarias y en ciudades alrededor de un mar. Por eso es que las naves y todo eso, ¿verdad? Eso era por las ayudas en la conquista. Muy bien. Algunas peculiaridades del Imperio Romano. Nos quedamos ahí con ese slide para que usted lo pueda ver. Algunas peculiaridades del Imperio Romano. Mire, duró un periodo aproximadamente de 14 siglos. Esto duró bastante. Durante 14 siglos estuvo caminando por toda esa región, conquistando y conquistando. Mire usted por dónde está Italia, mire por dónde está Roma, lo alcanza ahí donde está la bota de Italia, y comienza, imagínense todo lo que recorrió por 14 siglos. Estuvo conquista y conquista y conquiste pueblos. Uno de ellos fue
la zona de Palestina, la zona de Israel, del Medio Oriente. Muy bien. Ellos tenían también otra peculiaridad, respetaban la cultura y la religión de los países a los que ellos conquistaban. Esto era importante, ellos no cambiaban la religión de los países, ellos los respetaban. Ustedes sigan siendo ustedes, pero nos van a pagar impuestos. Esta era la otra peculiaridad. Ellos lo que hacían era, obtenían todas las riquezas de los lugares donde conquistaban para enriquecer Roma. En otras palabras, empobrecían a los conquistados para enriquecerse ellos como los conquistadores. Lo mismo que pasó en América con Cristóbal Colón, ¿verdad? Que se llevó todo el oro de América ¿verdad? Para España y nos dejó sin nada. Igual. Entonces, eso era lo que ellos hacían. Otra peculiaridad de ella, que promovían la civilización. Ojo, me está diciendo que no están civilizados, sí. Pero en este caso la civilización, o la palabra civilización, la vamos a tener que usar en una raíz diferente. La vamos a usar hacia civilización, civil, ciudad. Hacia la traducción de la palabra ciudad. Ellos, donde llegaban para poder extender sus dominios, plantaban ciudades. Y ahí a través de plantar estas ciudades es que recogían los impuestos altos, exorbitantes, y de esa manera esta riqueza era recogida para ser transportada al Imperio Romano, ¿verdad? Que seguían usando para sus conquistas. Entonces, muchas veces este pueblo que estaba alrededor le servía, lo esclavizaban para construir sus ciudades. Esto era el diario vivir del Imperio Romano. Entonces ellos plantaban ciudades. Esto era muy bueno. Esto es muy bueno. Le voy a decir por qué le sirvió esto mucho al mundo, incluso al cristianismo. Porque a la par de sembrar sus ciudades, ellos estaban también construyendo vías de comunicación, abriendo las fronteras, y esto ayudó al cristianismo para poderse expandir. Los caminos y las fronteras eran de fácil acceso en el imperio, en el mundo romano, y esto facilitó la tarea del cristianismo. Nada está por encima de la bendita voluntad de Dios. Porque esto formó parte del plan también divino de Dios. Fíjense eso. Vamos al slide 2. El slide 2 se va. Mire cómo está eso. Mire, viajando por el mundo romano. El cristianismo se estuvo expandiendo básicamente. Mire todas esas flechitas. Básicamente por el Imperio Romano. Y aquí este mapa dice algo al pie, voy a ver si lo puedo leer. Dice así: a pesar de las quejas de los viajeros, el Imperio Romano abrió el mundo del Mediterráneo para viajar con relativa facilidad por primera vez. Las fronteras eran fáciles de cruzar, los caminos romanos eran buenos, y los piratas habían sido barridos de los mares y había una paz relativa. Todo esto significaba que el mensaje cristiano podía difundirse con rapidez. ¿Qué le parece? Entonces todo estaba contemplado en la bendita voluntad de Dios, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver al cristianismo en el imperio. El cristianismo en el imperio. Ahí déjenmelo. Usted está mirando cómo el cristianismo está expandiéndose, pero en el mismo imperio hacia las naciones. Casi no se aleja mucho. Más adelante vamos a estar mirando cómo sí se salió de esas fronteras. Y vamos a traer otro mapita también, para que usted vea cómo sí se salió de esas fronteras. Pero no se alejó tanto. Pero básicamente se desarrolló todo allá adentro. Es el tiempo de Hechos de los Apóstoles. Este es el mapa del tiempo de Jesucristo, del tiempo en que sucedieron los hechos bíblicos. El cristianismo en el imperio. Los relatos de hechos se desarrollan principalmente en las ciudades, que son zonas entonces muy
pobladas, la concentración de personas. Y generalmente son ciudades portuarias. ¿Por qué? Se había habilitado mucho el transporte marítimo exageradamente en el mar Mediterráneo. Todas las países, todas las regiones estaban tratando de tener un acceso al mar, porque era la manera de poder transportar la milicia, la mercancía, todo, ¿verdad? Hacia toda la región. Entonces, había una mezcolanza de culturas. Estamos diciendo que esto se desarrollaba en las ciudades. Eran ciudades portuarias donde desembarcaba un montón de gente. Y entonces había una mezcolanza de gente. Parecía Estados Unidos ahí. De todas partes del mundo, en todas las ciudades, ¿verdad? Había también entonces una marcada desigualdad social. Por supuesto, los comerciantes manejan cantidades de dinero, ¿verdad que sí? Pero ese dinero no siempre llega a las masas más necesitadas. Ahora, acuérdese, dije, estaban construyendo ciudades. Y si estaban construyendo ciudades, tenían que existir los albañiles. Y los albañiles eran la gente esclavizada y de bajos recursos, ¿verdad? Entonces había una marcada desigualdad social. Los cinchos de pobreza alrededor de las ciudades eran muy notables. Y entonces ahí tomaba resonancia el Evangelio. Esto es bastante interesante. Jesús caminó entre pobres, generalmente. No solo entre pobres, pero entre pobres, ¿verdad? Y todo país tiene pobres, el mundo tiene pobres, y siempre ha tenido pobres y siempre va a tener pobres. ¿Por qué? Porque siempre existe la desigualdad en lo que tienen y lo que no tienen. En los que paseamos deseando una cosa y no deseamos. Yo me acuerdo cuando yo estaba chico, yo pasé deseando un par de tacos para jugar fútbol. ¿Sabe qué? Nunca los tuve. Yo nunca hubieron tacos, porque a mí me dije, ¿para qué crees eso? A mí me compraban los zapatos burros. ¿Se cuenta? ¿Verdad? Porque había cierta desigualdad, incluso aquí. Vivimos en este país donde se supone, allá piensan que tenemos de todo, pero la verdad es que aquí carecemos de un montón de cosas que al final nosotros no lo necesitamos, ¿verdad? No tenemos esas grandes mansiones, ¿para qué si apenas conocemos nuestra propia casa? Apenas conocemos nuestro propio apartamentico, ¿verdad? Entonces hay una marcada, en ese entonces, una marcada desigualdad social, y el Evangelio resuena mucho en las comunidades empobrecidas. Entonces aquí encontramos un hecho muy importante, que el libro de los Hechos, o que prácticamente toda la Biblia, incluso los Evangelios, lo dejan ver. El cristianismo representa para la gente la esperanza de una vida mejor, aunque a la vez más llena del conflicto entre lo real y lo anhelado. Fíjese. Veamos una verdad en acción. La mayor acogida del Evangelio siempre será entre la población menos favorecida. Fíjese. Y esto lo dijo Jesucristo. Si nos vamos a Mateo capítulo 19, entre el versículo 23 y el 30 hay una historia. Y Jesús se refiere a los ricos. Y les dice a los ricos: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Ya lo sabían? O sea, no se martiricen. Mire, ser pobre no es pecado, ni tampoco es un delito. Esto siempre ha estado y Jesús lo sabía. A Jesús le plació nacer entre los pobres, en un pesebre. Cosa más linda. Él pudo haber nacido. Mire un contraste que yo estaba leyendo el otro día. ¿Qué contraste? Jesús tuvo una cuna sumamente humilde, pero una tumba muy valiosa. El progreso de la vida. Jesús lo enterraron en una tumba prestada, pero era de un ricachón de la zona, ¿verdad? José de Arimatea. ¿Qué contraste entre su nacimiento y su muerte? Bien, hay un conflicto, hermanos, también en esta relación del cristianismo y el Imperio Romano. Hay un conflicto de valores humanos. Por supuesto, hay valores, hermanos, de una vida simple y común,
y hay valores de una vida impuesta por la conquista y por las grandes ciudades y por el gran movimiento de gente inmigrando para aquí y para allá. Pero hay valores humanos. Hay valores que se inculcan en el hogar más humilde. Respete a los adultos, salude, ¿verdad? Tu papá te lo dice a cada rato, ¿verdad, amigo? No me hable mal en público, o cosas. Valores humanos. Y hoy nos imponen valores en la nueva sociedad que tenemos, o el nuevo ritmo de vida que llevamos, o llegamos a otro país y tenemos que aprender nuevas cosas. Hay valores humanos básicos basados en la palabra de Dios que no se mueven de ahí, ni se van a mover por más que la gente quiera. Ahora nos quieren imponer que nosotros aceptemos la homosexualidad como el pan nuestro de cada día. Ese es un valor impuesto y no estamos obligados a aceptarlo. Pero hay valores básicos sin los cuales no podemos vivir, y ese es el conflicto que tenía que encontró el cristianismo, con el que bregaba el cristianismo cuando se movía en todo el imperio romano. Mire lo que dice. Hay un versículo clave que quiero que lo vea allí en el libro de Hechos. Vea el capítulo 1, verso 8. Mire lo que dice capítulo 1, verso 8. Dice, en el capítulo 1 dice, capítulo 1, verso 8, lo vamos a leer y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es como asomarnos a una ventana y nos pone enfrente, y podemos ver todo el panorama todo el bosquejo del libro de los Hechos. Cuando este versículo habla, me seréis testigos en Jerusalén, eso lo encontramos entre el capítulo 1 y el capítulo 8 de Hechos. Y luego extiende un poquito más en la visión y dice hasta Judea y Samaria, y nos vamos del capítulo 8 al versículo 2, al capítulo 12, y luego nos rompe la frontera. Y nos dice hasta el resto del mundo, dice hasta lo último de la tierra, y esto lo encontramos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Entonces es un panorama completo acerca de lo que es el libro de los Hechos, de donde nos vamos a estar moviendo y nos vamos expandiendo. En otras palabras, se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Entremos ahora, hemos llegado a finalizar entonces lo que es la introducción acerca de los libros de los Hechos, una introducción histórica, una introducción de contexto. Ahora vamos a entrar de lleno a la introducción que hace Lucas para el libro de los Hechos, y eso está entre los versículos 1 al 3 de este primer capítulo. Esto es la introducción, que hace el mismo escritor a su libro. Y dice, empecemos con el versículo 1, dice: en el primer tratado, esto es importante, dice, el evangelio se está refiriendo al evangelio de Lucas. Entonces, en esta situación, cuando Lucas menciona en el primer tratado, nos está transportando a conectarnos con el libro de Lucas, y está dando por sentado que Hechos es la continuación de la historia del Evangelio según San Lucas. Es el tomo 2 de su historia. Y aquí él mismo hace la unión. En el primer tratado, estamos capítulo 1, versículo 1. Luego menciona el nombre Teófilo. Dice, leámoslo corrido ahí como lo tienen en el verso 1. Leámoslo corrido, como dice. En el primer tratado, Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Este es un nombre griego muy común en la época, y significa aquel que ama a Dios. Se supone que este hombre era un hombre prominente,
que este hombre era algún magistrado, no se detalla mucho de él. Pero a él se le dedicó la escritura del libro de Lucas, eso lo encontramos también en el libro de Lucas, y a él también se le dedica la escritura de este libro. Y la gran pregunta, ¿por qué se le dedica a un hombre o por qué se le dedica a este personaje de Teófilo? Bueno, siempre se buscaba todavía se hace esto. Siempre se buscaba un patrocinador que costeara los gastos de recopilación de información y de reproducción del escrito. Claro, había que andar por diferentes partes recopilando información. Ojo, Lucas fue un historiador presencial de muchos acontecimientos. Él de verdad vio muchas cosas, de muchas cosas no las vio. Él tenía que caminar y ir hasta ciertas regiones y visitar a Pablo incluso, y recopilar y escribir, y para todo esto se usaban materiales, y para esto se incurría en gastos, y luego a la hora de tener el libro, este libro también todo se le notificaba a Roma, que era el imperio, y había que hacer una reproducción de la historia. Habían muchos escribas y muchos escritores en la época de diferentes, de hecho aquí menciona a algunos. Muchos historiadores en la época que estaban escribiendo para el Imperio Romano, para hacerle saber a los grandes que nunca habían venido a estas zonas lejanas del imperio lo que estaba sucediendo. Los materiales que se usaban para escribir eran los llamados papiros, eran los pergaminos, se escribía en cuero o en piel de animales, era un papel rústico también, capas delgaditas cortadas de los árboles. Se escribía en piedras, entre otros. Y todos estos materiales eran costosos de procesar y costosos también de conseguir. La misma tinta también no estaba en todas partes, y entonces era parte del comercio y todo tenía que ser comprado, ¿verdad? Y también ser discípulo, ojo, se suponía también que Lucas había sido un siervo o había sido un discípulo de Teófilo. Porque como era un hombre prominente, y los hombres prominentes tenían siervos, tenían esclavos, entonces seguramente formó parte de la casa de él y lo mandó. Tú te vas a ir a escribir tal cosa. Puede ser, ¿verdad? Entonces esto es lo que gira alrededor del capítulo, del versículo 1. Sigamos con el versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, que dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hablé acerca de Jesús. Aquí es donde Pablo deja en claro la autoría tanto de este libro como del Evangelio de Lucas. Lo corrobora que él le habló y le escribió. ¿Amén? Entonces deja claro la autoría entre ambas obras, hablando de Jesús. Jesús era su tema preferido de conversación en estos dos tratados. Luego pasamos al verso 2. Vaya conmigo al verso 2. Y dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él aquí aparece en escena. En el primer versículo está el nombre de Jesús. En el siguiente versículo está el nombre Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos sabemos que es el mismo personaje, ¿verdad? De la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo Jesús ahora en el Espíritu Santo, y aparece y no se va a ir de escena el Espíritu de Dios en el resto del capítulo. Entonces aquí deja claro el protagonismo de Jesucristo en tres aspectos. En el aspecto de la ascensión física a los ojos, ahí todavía habla de la ascensión, el Jesús presente que se va a los ojos físico. Deja claro también el aspecto del descenso del Espíritu Santo. Lo voy a decir así, es como el reemplazo de la presencia física de Dios a un ambiente espiritual. Y ahora también se ve el otro aspecto de la presencia de Jesús en la extensión del Evangelio. Jesús había recorrido toda Galilea. Jesús había recorrido toda el área de Judea.
su región, nunca salió de esas fronteras, expandiendo su enseñanza. Pero ahora al Espíritu Santo le toca extender el Evangelio más allá de las fronteras palestinas, más allá de las fronteras de las ciudades donde caminó Jesucristo. Y ahí entonces encontramos en el versículo 2, el versículo 2, donde dice: hasta el día en que fue a haber mandamientos a los apóstoles. Aquí aparecen los apóstoles en escena. ¿Qué quiere decir? Fíjese esta relación. Hay una transferencia de la autoridad y de la misión de Cristo a su iglesia. Hay una transferencia. Cuando Jesús estaba físico, Él manejaba el poder, y lo daba a quien quería. Él manejaba el poder, Él manejaba el mensaje, Él era el personaje físico. Pero cuando Jesús desaparece físicamente y deja al Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y entra a nosotros, y ahora nosotros recibimos como iglesia. La iglesia de Hechos recibe el poder y recibe también la oportunidad de expandir el mensaje de Cristo a las naciones. Vámonos al versículo 3, por ahí vamos a ir terminando. El versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se presentó vivo. Ahí quedémonos. Esto habla de la resurrección de Cristo. Y recordemos que la resurrección de Cristo significa que esta es la piedra angular del cristianismo. Por el hecho de que Cristo resucitó es que nosotros entendemos y glorificamos a Dios y nos gozamos de que no tenemos una religión muerta, porque el Dios nuestro está vivo. Porque el Dios nuestro caminó en esta tierra y no lo mataron, sino que Él puso su vida y la volvió a recoger y ascendió a los cielos y dejó y se quedó vivo a través del Espíritu Santo en su iglesia. Esta es la base, esta es la piedra angular, Jesucristo vivo. Y esa es lo que a nosotros nos distingue de cualquier otra religión del mundo, ¿verdad? Esto es lo que hace a nuestro Dios un Dios único, a nuestro Jesús el Hijo de Dios, del Hijo de Dios viviente. Y encontramos, dice, con muchas pruebas individuales apareciéndoles los 40 días y hablándoles, y aquí llegamos a la última parte, del reino, ¿de quién? Del reino de Dios. El reino de Dios es el corazón del mensaje de este libro, como igual manera lo había sido para el mensaje del mismo Jesús. ¿Se da cuenta que es el mismo Jesús hablando? Porque no cambió de tema. Es su mismo tema. Marcos capítulo 1, verso 14 dice por ahí en la segunda parte: y vino Jesús a Galilea predicando el reino de Dios. ¿A qué vino nuestro Jesucristo al mundo? A predicar el reino de Dios. Vino a traer la oportunidad de que Dios no estuviera solo con sus ángeles en el firmamento, sino que nosotros como seres humanos pudiéramos participar de esa gloria. ¿Qué cosa más interesante? En el reino, en otras palabras, el reino de Dios es el reino divino, establecido en la vida y corazones de los hombres para influir directa y espiritualmente en cada aspecto de la vida humana. No es algo entonces que el reino de Dios está a 1000 años luz de distancia. No, Señor. El reino de nosotros está al alcance nuestro a través de la presencia del Espíritu de Dios que nos trae a Jesucristo a inyectarlo en nuestro corazón. Este es el mensaje que fue el detonante, que fue la polvorita que entra en conflicto con el sistema sociopolítico de la época. ¿Por qué? Sencillo, le voy a mencionar el nombre de la pólvora. La palabra Señor. Mire, la palabra Señor le vamos a dar un uso bíblicamente hablando, o estudiando aquí la Biblia, le vamos a dar un uso doble. Primero, un uso terrenal y un uso espiritual. Ahí está el conflicto. En el uso terrenal,
se le asignaba a las personas de poder. Se le persona a la gente de respeto para denominarles algún grado de posición social o de poder. Y también se usa la palabra Señor para Jesús, o sea, en el ámbito espiritual. Nosotros muchas veces no mencionamos Jesús. Nosotros muchas veces lo que hacemos es mencionar el Señor. ¿Verdad? Como cantamos en los cantos muchas veces, ¿verdad, hijo? No aparece el nombre Jesús, sino que nosotros cantamos Señor. El Señor es mi todo. No decimos, Jesús es mi. El Señor es mi. A Él le damos la posición. Y acuérdense cuando nació Jesús, ¿qué dijo el gobernador? Mandó a matar a los niños porque le iban a quitar el puesto. Él dijo, ¡ay, viene otro Señor! No, y Jesús no llegó para quitarle el puesto, ¿verdad? Pero se asustó tanto y eso fue lo que le inculcaron. La palabra Señor viene del griego Kyrios, con Y, Kyrios. Esto quiere decir, se traduce como Señor, Maestro, Amo y Dueño. Para los romanos se usaba mucho para el título amo y se le atribuía al César. Esto es importante. Oiga esto. Usted ha visto el saludo de Hitler, ¿verdad? Heil Hitler, ¿verdad? Usted vio esto durante la historia, durante los nazis y todo eso. Usted lo vio, ¿verdad? Heil Hitler. Este saludo de nazi nació en el Imperio Romano. Ellos gritaban, Kyrios César. Y aquí está el conflicto. Los cristianos comenzaron a gritar, Kyrios Cristo. No, Kyrios César no. Kyrios Cristo. Entonces, mi amo es el Señor. Mi todopoderoso es el Señor. Mi gobernante es el Señor. Mi guía es el Señor. Y los otros decían, Kyrios César. Y ahí nació no sabía eso, yo tampoco. Cuando lo leí me quedé, qué bonito lo que aprendimos. La iglesia romana se proclamaba, no la iglesia romana, pero el imperio romano proclamaba a sus señores por donde sea, ¿verdad? Y les abría caminos y les abría pompos y platillos. La iglesia cristiana proclama a su propio Señor y pareciera que se revela con el sistema terrenal y no es así. Vamos entonces a terminar con una verdad que nos deja en esta introducción de estos 3 primeros versículos del libro de los Hechos, y es que no estamos aquí para proclamar nuestro propio reino. El evangelio, este bendito evangelio, se trata de proclamar el reino de Dios y su justicia a todas las naciones. Cualquier ser humano que le quite la posición de Señor a Dios está en graves problemas. Porque Dios es el Rey, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque aquí no venimos a hablar de nuestra iglesia como nombre y de nuestra organización como nombre. De los púlpitos cristianos se viene a hablar del bendito nombre de Jesucristo como fue en la iglesia primitiva. Y todo el que cambie esa temática no solo está en conflicto con el Estado, está en conflicto con Dios. Y contra Dios nadie quiere estar peleando. Amén. Estamos para proclamar el bendito reino de Dios y esa es una gran enseñanza que el libro de los Hechos nos deja en claros. ¿Aprendimos algo hoy, miércoles? ¿Verdad? Nos quedamos picados para el próximo miércoles para seguir estudiando. Vamos a seguir en el capítulo 1. Vamos a tocar temas interesantes. No vamos a ir versículo por versículo. Vamos a tomar temas muy interesantes para poder ir avanzando. Pero era muy importante hacer esta introducción. ¿De acuerdo? Así es de que no deje de sintonizarnos. Le agradecemos a los hermanos que nos están viendo. Muchas gracias y esperamos que el Señor esté instruyendo sus vidas, así como nosotros también. No pretendemos hacer una clase teológica, no tenemos ningún máster en teología. Lo que queremos es simplemente leer la Biblia juntos
y mirar lo que el Espíritu Santo tiene a nuestras iglesias. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias.